Hola y bienvenidas. A ver, hay una imagen muy típica de la adolescencia, casi un cliché. Mm, La del portazo, los cascos puestos, esa sensación de que la familia de repente se convierte en el enemigo. sí, la narrativa que hemos visto en cientos de películas. El adolescente contra el mundo, y el mundo pues empieza en el salón de su casa. Exacto. Pero, ¿y si en medio de toda esa tormenta hubiera un ancla? Un vínculo familiar que no solo no se rompe, sino que se vuelve más fuerte y crucial que nunca. Y ese ancla, curiosamente, son los abuelos. Pues justo de eso va el análisis de hoy. Vamos a desmontar ese cliché Sí. y a explorar una conexión que, como veremos, es una auténtica, una superpotencia emocional, tanto para los nietos como para los abuelos. Para ello nos vamos a sumergir en un artículo muy revelador de Sonia López Iglesias, que es psicopedagoga y especialista en adolescencia. Te titula 5 consejos para fortalecer el vínculo entre abuelos y nietos adolescentes. Pero nuestra misión es ir un poco más allá de los consejos. Es entender la psicología que hay detrás, ¿no? ¿Por qué funciona esta relación cuando otras, pues, entran en crisis? Y sobre todo, cómo podemos cultivar ese vínculo de forma intencionada, porque no es algo que ocurra por arte de magia. Para nada. Así que, si te parece, empecemos por el principio. Venga, El campo de batalla que es la cabeza de un adolescente. me parece perfecto. Vale, para entender por qué los abuelos son tan importantes, primero hay que entender el caos que es la adolescencia. Totalmente. El artículo lo describe como una transición brutal, llena de cambios físicos, hormonales, psicológicos. Es un momento de una vulnerabilidad y una inseguridad enormes. Pensemos en ello como una obra en construcción. Buena imagen. El adolescente está intentando construir su propia identidad, ladrillo a ladrillo. Y se pregunta, ¿quién soy? ¿Qué defiendo? ¿Cuál es mi sitio? Claro. Y para construir algo propio, a menudo siente la necesidad de derribar o por lo menos de cuestionar lo que le han dado ya construido. Las normas de sus padres, vamos. Exacto. Ahí es donde salta la chispa. Los padres son la figura de autoridad directa, los que ponen las normas sobre la hora de llegada, los estudios, el móvil. La tensión es casi inevitable. Es una tensión funcional, de hecho. Es necesaria para que el adolescente se diferencie, para que gane autonomía. Pero vamos, que es agotadora, para las dos partes, ¿eh? Y aquí viene lo interesante que señala el artículo, A ver, que aunque en la superficie parece que el adolescente rechaza a la familia y solo busca refugio en sus amigos, sí, por dentro sigue teniendo la misma necesidad de afecto y de sentirse seguro que tenía de niño. es una contradicción fascinante. Totalmente. Es como un te alejo, pero por favor no te vayas del todo. Justo eso. Necesito saber que sigues ahí. La necesidad no desaparece, se transforma. Ya no es protégeme del mundo. No. Es más un ayúdame a entenderme a mí mismo en este mundo tan confuso. Y en esa búsqueda los padres están, como decíamos, en la primera línea del frente. En medio del conflicto. Los abuelos, sin embargo, están en una posición estratégica privilegiada. Son como un país neutral. Me gusta esa analogía. Un territorio desmilitarizado. El artículo usa términos muy potentes. Habla de refugio emocional o apoyo incondicional. Que es que lo son. Los abuelas se convierten en ese espacio seguro donde el adolescente puede por fin quitarse la armadura. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ellos? Pues el texto de López Iglesias apunta a dos factores clave. El primero es la perspectiva que te da la experiencia vital. Claro. Ya han pasado por todo, han criado hijos, han superado crisis, tienen una calma que los padres, que están en mitad de la vorágine de la crianza y el trabajo, pues a menudo no pueden permitirse. Aportan una visión a largo plazo. Lo que para un padre o un adolescente es un drama mundial. Para un abuelo es una fase, un bache más en el camino. Exacto. ¿Y el segundo factor que mencionas cuál es? El segundo es muy pragmático, pero fundamental. El tiempo. Su ritmo de vida suele ser más pausado. Sí, pueden permitirse el lujo de sentarse a escuchar durante una hora sin mirar el reloj. Y esa escucha paciente, sin prisas, sin un objetivo de solucionar o corregir, Eso es oro puro. es oro puro para un adolescente que siente que nadie le entiende. El artículo insiste mucho en que con los abuelos se crea un espacio libre de juicios. Totalmente. El nieto sabe que puede contar algo, incluso un error, y no va a recibir un sermón de inmediato. No.
Quizá reciba una pregunta o una anécdota de, pues a tu edad, yo... Y eso lo cambia todo. Esa ausencia de juicio es lo que convierte una conversación en una confesión y un consejo en una revelación. Ya no tienen la presión de educar. No, no en el sentido estricto de poner límites. Su rol es más de acompañar, de transmitir valores como la paciencia, el respeto y sobre todo de ofrecer un cariño incondicional que le dice al nieto: hagas lo que hagas, te equivoques o aciertes, yo voy a estar aquí. Ese es el ancla de la que hablábamos al principio. Ese es el ancla. Vale, todo esto que comentamos suena muy lógico, muy intuitivo, pero me pregunto si es más una idea así, un poco romántica, que tenemos de los abuelos, o si de verdad hay pruebas, datos tangibles de que este vínculo tiene un impacto real en la salud mental. Es una pregunta clave, y el artículo la responde de frente. No es solo una percepción. Menciona un estudio muy significativo de 2020. A ver, Se llama El impacto positivo del vínculo nieto-abuelo en la salud mental. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque los resultados son, bueno, son contundentes. cuéntame, ¿qué encontraron? Pues lo más revelador es que los beneficios son bidireccionales y muy potentes. El estudio confirma que una buena reciprocidad emocional está directamente asociada a una mejor salud mental en ambas generaciones. Reciprocidad emocional. Suena un poco técnico. ¿Qué significa exactamente en este contexto? Es una forma elegante de decir que el cariño fluye en las dos direcciones. Ah, vale. No es un abuelo dando y un nieto recibiendo pasivamente. Es un intercambio real. O sea, que es una calle de doble sentido. Exacto. Es el nieto que se preocupa por cómo está el abuelo y el abuelo que se interesa genuinamente por el mundo del nieto. Y cuando ese intercambio existe, los efectos son medibles. Vale, pues vamos a desglosar esos efectos porque el artículo los detalla. Para los adolescentes, ¿cuáles son los beneficios concretos? Para ellos, el impacto es directo en la gestión emocional. Mm, El estudio demuestra que los adolescentes con un vínculo fuerte con sus abuelos tienen más capacidad para identificar y manejar emociones desagradables, como la tristeza, la frustración o la ansiedad. que en una etapa que es una montaña rusa emocional, tener esa herramienta es un superpoder. Desde luego, y además se sienten más seguros y queridos. Y eso blinda su autoestima en un momento en que es especialmente frágil. Y lo que es realmente potente es cómo se retroalimentan estos beneficios. O sea, una mayor autoestima en el nieto, gracias a sentirse escuchado, se traduce directamente en que el abuelo se siente más útil, más conectado. Has dado en el clavo. Es un círculo virtuoso perfecto. Me imagino que eso también le beneficia a él, claro. Para los mayores, los beneficios que cita el artículo son, de verdad, asombrosos. Hablamos de una mayor satisfacción con la vida, una reducción drástica de los síntomas depresivos y, ojo, incluso una mayor esperanza de vida. Mayor esperanza de vida. Eso es increíble. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo? El artículo no profundiza en el mecanismo exacto, pero lo conecta con otras investigaciones sobre la soledad y el propósito en la tercera edad. Entiendo. Sentirse necesitado, tener un rol activo en la familia, mantenerse mentalmente activo para entender el mundo de un joven, todo eso es un motor vital potentísimo. Les da un motivo para levantarse por la mañana. Exacto. No es un acto de caridad, es una necesidad mutua, una que fortalece el bienestar físico, psicológico y emocional de los dos. Vale, esto es mucho más profundo de lo que parece a simple vista. No es solo que bien se llevan, es un mecanismo de salud pública, casi. Pues sí, Entonces, si esto es tan importante, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos y protegemos este vínculo en la práctica? Porque imagino que con la vida que llevamos no es algo que surja solo. para nada. Requiere intención. Y aquí es donde el artículo de Sonia López Iglesias se vuelve una guía muy práctica. Propone 5 claves, A ver, que más que una lista de tareas, yo las veo como 2 cambios de mentalidad y 3 acciones concretas. me gusta esa forma de agruparlo. Empecemos por las acciones, lo tangible. ¿Qué propone el artículo? La primera acción es casi de sentido común, pero es la base de todo. ¿Cuál? Fomentar el tiempo de calidad. Y la palabra clave aquí es calidad. No se trata de estar en la misma habitación cada uno con su pantalla. No, claro. El texto sugiere cosas tan sencillas como salir a pasear, cocinar juntos una receta familiar, mirar álbumes de fotos, actividades que inviten a la conversación relajada. Y también menciona la importancia de integrarles en la vida cotidiana, ¿no? Que no sea solo la visita obligada del domingo. Exacto. Que los abuelos vayan a un partido del nieto, o que el nieto les ayude con la compra.
Se trata de tejerlos en el día a día de la familia. Que no sean una visita. Eso es, que sientan que forman parte activa del presente, no solo del pasado. Vale, esa es la primera acción. ¿Cuál sería la segunda? La segunda es fascinante porque une generaciones. Compartir la historia familiar. Me encanta. El artículo lo llama crear un puente entre el pasado y el presente. Y esto es mucho más que contar batallitas. Es transmitir anécdotas, tradiciones, explicar de dónde viene el apellido, por qué la familia emigró. Me recuerda a mi abuelo, que insistía en contar la misma historia de la mili cada Navidad. Sonríe. En su momento nos parecía un rollo, pero ahora me doy cuenta de que era su forma de conectarnos con su mundo, de dejarnos un trozo de su vida. Precisamente. Y el impacto en el adolescente es brutal. Saber de dónde vienes te da un sentido de pertenencia, unas raíces que te anclan. Sí, Conocer las historias de lucha o de amor de tus antepasados construye tu identidad de una forma muy sólida. Los abuelos son los guardianes de ese mapa del tesoro. y la tercera acción es muy del siglo XXI. Sí, Usar la tecnología. este punto es crucial. El artículo deja claro que cuando la distancia o los horarios complican verse en persona, las videollamadas, los mensajes, los audios de WhatsApp no son un premio de consolación. No son una versión menor. No. Son herramientas vitales para mantener viva la conexión emocional. Sí, pero aquí puede haber una trampa. No es solo darles un móvil y ya está. Puede ser una fuente de frustración si no se gestiona bien. Totalmente de acuerdo. No se trata solo de la herramienta, sino del acompañamiento. Claro. Y ahí surge una oportunidad preciosa, que el nieto se convierta en el maestro tecnológico del abuelo. Qué bueno. Ese intercambio de roles, donde el joven enseña y el mayor aprende, es increíblemente sano para la relación. Rompe la jerarquía, crea un nuevo espacio de colaboración, un mensaje rápido con una foto o un audio. Son pequeños gestos que mantienen el hilo emocional tenso. Muy bien. Esas serían las 3 acciones: tiempo de calidad, compartir historias y usar la tecnología. ¿Y cuáles son los 2 cambios de mentalidad que mencionabas? Son el software que hace que todo lo demás funcione. El primero es favorecer una comunicación abierta. Ujú. Y aquí la responsabilidad principal, según el texto, recae en los abuelos. Tienen que adoptar una actitud de curiosidad genuina. Las herramientas son la escucha paciente y la empatía. No interrumpir, no juzgar, no saltar con el «en mis tiempos». Exacto. Simplemente escuchar para comprender. Es que esa es la única forma de que un adolescente se abra. Si percibe el más mínimo indicio de que va a ser sermoneado, levanta un muro. Instantáneamente. Se trata de validar lo que siente, aunque no estés de acuerdo con lo que piensa. Has definido la empatía perfectamente. Y eso nos lleva al segundo y último cambio de mentalidad, que es la base de todo. Respeto y paciencia mutua. Fundamental. El artículo subraya que esto es bidireccional. Por un lado, el joven debe aprender a valorar la sabiduría y la experiencia de sus abuelos, a entender que su perspectiva, aunque sea de otro tiempo, tiene un valor incalculable. Y por el otro, los abuelos tienen que hacer un esfuerzo consciente por recordar cómo se sentían a esa edad. Sí, Recordar esa necesidad de libertad, esas dudas, esa intensidad. Y aceptar que el mundo de su nieto es diferente al suyo, pero igual de válido. el artículo lo define como la base para crear un clima de confianza y un diálogo exento de juicios. Es casi un tratado de paz intergeneracional basado en el cariño. Si unimos todas las piezas, el puzzle que se forma es muy claro. La relación entre abuelos y nietos adolescentes no es un simple extra afectivo. No es un nice to have, como dicen. No. Es un pilar fundamental para el desarrollo, la estabilidad y la salud de ambos. Exactamente. La conclusión del texto es que cuidar este vínculo de forma activa enriquece a todo el sistema familiar. Claro. Porque un adolescente que tiene ese refugio, esa válvula de escape, también rebaja la tensión en casa con sus padres. Se facilita la transmisión de valores, la empatía y algo que los psicólogos llaman apego seguro. Expliquemos eso un poco. Apego seguro es uno de esos términos que se oyen mucho. En pocas palabras, el apego seguro es esa confianza fundamental, que normalmente se forma en la infancia, de que eres querida, de que no te van a abandonar y de que tus necesidades importan. Es el cimiento. Es el cimiento sobre el que construimos todas nuestras relaciones saludables en el futuro. ¿Y los abuelos? Los abuelos, con ese amor incondicional y esa escucha sin juicios, actúan como un refuerzo potentísimo de ese cimiento durante la adolescencia, justo cuando todo lo demás parece temblar. Queda clarísimo.
Esta conexión intergeneracional es un tesoro que hay que proteger. Y los consejos del artículo nos dan una hoja de ruta muy concreta para hacerlo. Y la idea central, que creo que es con la que nos tenemos que quedar, es que no es algo que suceda por casualidad. No. Requiere esfuerzo, intención y paciencia por parte de toda la familia para crear y proteger esos espacios de conexión, sobre todo en una etapa tan compleja. Totalmente. Y después de todo este análisis, me queda una pregunta en el aire. Una idea para reflexionar. A ver, dispara. El artículo de López Iglesias se centra, con toda la razón, en cómo la sabiduría y la experiencia de los abuelos sirven de ancla para los adolescentes. La mentoría fluye en una dirección. De mayores a jóvenes, sí. Pero esto nos abre una puerta a pensar en lo contrario. ¿De qué maneras pueden los adolescentes, con su visión fresca del mundo, su dominio de la tecnología, sus nuevas ideas sobre la sociedad, la identidad o el clima, enriquecer, actualizar y hasta rejuvenecer la visión del mundo de sus abuelos? ¿Qué pasa cuando la mentoría fluye también en la dirección opuesta y el nieto se convierte en el maestro?